Sobrevivió al atentado de 2017 en Nueva York. Hoy rompe el silencio. El recuerdo de los amigos que se fueron en el brutal ataque. Martín Marro, sobrevivir a un atentado. La entrevista de Alejandro Istúriz. Ahora en Telefe Noticias. Hace 5 años, 10 amigos decidieron honrar ese vínculo fraternal que los mantenía unidos desde hacía años con un viaje. Y sobre este viaje sobrevino una tragedia, y es esta investigación de Alejandro Istúriz, nuestro colega de una cadena de televisión, quien se encargó de desarrollar esta investigación y llevarla adelante. Telemundo 51 ha tenido la oportunidad de encontrar a uno de los sobrevivientes. Alejandro, buenas noches. Evelyn y Martín te saludan. Queremos conocer distintas alternativas que te ha deparado este viaje, este trabajo realmente encomiable que has estado desarrollando. Hola Martín, Evelyn, ¿cómo están? Buenas noches para toda la gente en Rosario también. Conseguir conversar con Martín Marro fue muy interesante. Aquí en Telemundo 51 tuvimos un compromiso al mismo tiempo con NBC6, que es nuestro canal hermano, pero en habla inglesa. Somos la misma compañía en español y en inglés, y tuvimos la oportunidad de conocer a una persona que se ha recuperado, una persona resiliente como todos los demás sobrevivientes, como las viudas mismas, que ha enfocado su objetivo de buscar el amor, seguir detrás del amor, porque no ha logrado, nos decía Martín una y otra vez durante esa extensa entrevista que tuvimos en su casa de Boston, el terrorista, insertar el odio. Por más que él, con su acción, quiso sembrar el odio, no logró romper el vínculo que entre todas las familias se generó a partir de todo lo que sucedió aquel 31 de octubre de 2017 y lo que devino con los años, 5 años y 10 meses exactamente. Estamos a poquito de cumplir ya los 6 años, y con todo lo que sucedió en el juicio. Por eso esa frase que identifica a este grupo de amigos que ahí veo en imagen en pantalla, que el amor venza al odio, es lo que los identifica, así como la otra frase que Martín nos repite, nos reitera una y otra vez, es: el amor y la amistad es más fuerte, porque esa fortaleza que ellos sacaron de sus corazones para seguir adelante es el mensaje que nos quiso dejar en esta entrevista, y hemos hablado mucho por teléfono con él antes de sentarnos a conversar ya con la cámara encendida, y donde él abrió su corazón y nos contó lo que pasó aquel día, cómo se ha recuperado y por lo que aboga, por lo que él persigue como objetivo junto a las familias de los sobrevivientes de esta tragedia y de este hecho aberrante, porque lo es y lo seguirá siendo. Recordemos que el terrorista no le han dado la pena de muerte, porque todo el jurado, y así funciona aquí la justicia en Estados Unidos, depende también de los estados. Esto se desarrolló en Nueva York y depende, los jurados son los que determinan para ver si una persona es condenada a muerte o a cadena perpetua, pero tiene que haber unanimidad de criterio. Con que un jurado, un miembro del jurado diga que no, entonces esa persona no es sometida a pena de muerte, sino a cadena perpetua. En este caso, al terrorista le han correspondido 8 cadenas perpetuas más 260 años en prisión. Y si se quiere, el dolor, la molestia que hay en los familiares y en los sobrevivientes de lo que fue toda la instancia del juicio, incluso el día que se leyó la sentencia y el momento que se le dio la oportunidad de hablar al terrorista, ustedes lo van a escuchar ahora mismo por boca de Martín en la entrevista, es que no mostró arrepentimiento durante toda la instancia del juicio. Él escuchó el dolor de las madres, el dolor de las esposas, el dolor de los sobrevivientes, de los hijos, de toda la gente que ahí estaba, incluso de su propia familia. La familia del terrorista estaba en el juzgado, en la corte, y ni siquiera ellos avalaron ni aprobaron su accionar. Esto es inicialmente lo que les puedo contar de lo que fue la extensa charla que tuvimos más de una vez por teléfono con Martín, hasta que después ya lo ampliamos
persona a persona durante la entrevista. Alejandro, pasaron 5 años. Nosotros recordamos como si fuera hoy aquel día en el que no podíamos creer que un atentado terrorista, algo tan lejano a la Argentina, tuviera que abarcar e impactar de lleno en familias muy queridas que hacían un culto de la amistad. Y recién, pasado este tiempo, digo 5 años y medio, recién después del juicio, Martín habla. Es la primera vez que obtenemos un testimonio y por eso, si te parece, compartimos el primer fragmento de la entrevista de tu informe. ¿Cómo no? Este fue exactamente el lugar del atentado. Desde entonces, los argentinos que sobrevivieron nunca dieron una entrevista para mantener su dolor en privado. Ahora, 5 años y 7 meses después, uno de ellos aceptó hablar con nosotros. Martín Marro recordó a su grupo, habló del ataque, del juicio y tiene un fuerte mensaje para la sociedad. El haber podido cerrar ese capítulo del juicio penal ha sido importante. Han sido años difíciles de espera larga para poder iniciar ese juicio, pero estoy mejor. Ha sido inicialmente un golpe muy fuerte desde el punto de vista físico y mental, pero con la ayuda de mis amigos, mi familia, profesionales, he podido recuperarme y la vida continúa y estoy tratando de dar lo mejor de mí. Tus amigos no quisieron nunca abrirse públicamente y contar cómo habían vivido este momento, totalmente respetable, por supuesto. Pero, ¿por qué hoy sí? ¿Qué te decidió abrir las puertas de tu casa y recibirnos? Sí. Pasaron muchas cosas estos 5 años y medio. Es verdad que nosotros no nos quisimos abrir por distintos motivos y cada uno tuvo que respetar la postura de cada uno. Quisimos mantener mucho esto en privado, entre nosotros. En los aniversarios por ahí algunos se abrían un poco más, haciendo un homenaje, otros menos. Pero quisimos mantener esto entre nosotros. Y yo decidí abrirme primero porque hay muchos detalles que ahora se saben, porque se hubo un juicio y se publicaron ciertos detalles, con lo cual no siento la presión de tener que contar con lujo de detalle lo que pasó. Hoy se sabe, hay fotos, hay videos. Es más, ese juicio nos ayudó a armar el rompecabezas a todos nosotros, a terminar de armar la historia. Pero mi mensaje quiero que sea, a pesar de toda la tristeza, de toda la dureza, quiero que sea positivo. La vida continúa para aquellos que tuvimos la suerte de continuar. Y todo lo que hacemos tiene que ser en honor a los que no están. Quiso matar la mayor cantidad de americanos posibles y quiso sembrar odio. Y el odio no lo pudo sembrar, porque lo que yo vi es una unión muy fuerte que se incrementó durante la etapa del juicio criminal. Y lo que vi fue una familia extendida de las 10 familias argentinas, las familias de Bélgica, las familias de Estados Unidos, porque hubo una víctima, una chica belga, Anne Locke, y 2 americanos, Nicholas y Darren, y al final del cabo fuimos todos una única familia. 5 de sus amigos murieron sobre un total de 10 que habían decidido celebrar la amistad más allá del paso del tiempo, pues se conocían desde la escuela secundaria. Los 5 que se fueron eran personas extraordinarias, personas sanas, de bien, hombres de familia, divertidas. La diversión en el grupo era constante, permanente. Hay bromas que me vienen a mí todo el tiempo en la cabeza y que de hecho las compartimos mucho con los hijos de ellos. Ni los años ni la distancia pudieron dividir a este grupo que hacía y hace un culto de la amistad, aunque ya no estén Hernán Mendoza, Ariel Ehrlich, Alejandro Pañuco, Diego Angelini y Hernán Ferrucci. Martín vive aquí en Estados Unidos. El resto voló desde Rosario, Argentina, y en el aeropuerto posó con una camiseta estampada con la palabra libre, una broma para sus esposas que habían aceptado el viaje. Hubo una foto que recorrió el mundo, que fue cuando mis amigos salen del aeropuerto de Rosario. La remera que tengo acá es la que correspondía a mí, que me la entregaron después, que nunca llegué a usar. Volvían a ser adolescentes. Exactamente.
ellos nunca había volado en avión. Varios de ellos no habían estado nunca en New York. El 60% del grupo eran arquitectos, con lo cual hacer una visita a un lugar como New York era muy especial. Y bueno, la visita esa reunía muchas condiciones y por eso elegimos ese lugar. Una ciudad maravillosa que ofrece muchísimo y fue el momento, el lugar para celebrar ese amor, esa unión de tantos años. Y nosotros estuvimos en el lugar equivocado en el momento equivocado. Fue simplemente eso lo que pasó. Eso, campeón. Sin tierra. Ese fue un video que fue a la mañana en realidad. Después nos encontramos a almorzar en el Chelsea Market y ahí almorzamos y ahí entramos a la visitación. El primer impacto es a la altura del Pier 40, que es donde entra la camioneta y ahí impacta a 2 familias belgas. Y después, más hacia el sur, nos embiste a nosotros. El grupo de amigos circulaba de norte a sur. Al llegar a este punto de la ciclovía, el terrorista los arrolló. Lo que dice Martín es que si esos 3 muros de concreto hubiesen estado ahí, así como los 3 pilares metálicos adelante de mí, posiblemente el atentado se hubiese evitado. Yo venía penúltimo, es decir, veníamos en 5 filas de 2 y yo venía penúltimo en la fila o segundo a partir del choque. Sí. ¿Sí? Y no la sentí. No la sentí, no sentí absolutamente nada. No sentí un ruido, no sentí nada. Lo único que me acuerdo es de estar hablando con Hernán. Un diálogo hermoso, hablando de nuestras familias. Y de golpe estar en el piso, de no poder abrir los ojos, cubierto en un charco de sangre y sin poder abrir los ojos y no sabía dónde estaba. Al principio había un poco de confusión en lo que había pasado y después me fui enterando que algunos de mis amigos sí escucharon el ruido de la camioneta y sí la vieron y lograron darse vuelta. Yo directamente no me di cuenta. O sea que fue un poco de suerte el haber digamos, el haber podido sobrevivir. Alejandro, hay imágenes, hay palabras que calan hondo cuando Martín las pronuncia. ¿Qué tipo de frases te parece que marcan tan fuerte toda esta historia? La que ustedes tienen justamente ahí en la imagen que veía debajo del escritorio, que el amor venza al odio, porque es la frase que identifica a este grupo de amigos que han sellado a lo largo del tiempo una amistad tan profunda, tan verdadera, y que Martín destaca por sobre todas las cosas, así como otra que me contó también, el amor y la amistad es más fuerte. A propósito de esto, tanto Martín como otros sobrevivientes, lo que apoyan es el esfuerzo, el trabajo en diferentes asociaciones, como son, por ejemplo, Together Stronger o también One World Strong. En el caso de Together Stronger, hace muy poquitito, hace días nada más, una semana, si mal no recuerdo, Ariel Benvenuto, su esposa, también otra de las viudas, estuvieron participando en una bicicleteada como parte de una de las etapas del Tour de France y en apoyo al trabajo que hace esta asociación Together Stronger en Europa, que tiene, me contaba Martín, hay países en Europa como por ejemplo España, que tienen un plan de desarrollo muy importante, muy avanzado en cuanto a lo que es el intento de prevención o la prevención de atentados terroristas, teniendo en cuenta que en datos que me aportó durante la entrevista, desde las Torres Gemelas, desde lo que fue el atentado, el ataque a las Torres Gemelas hasta el día de hoy, 140.000 atentados se registraron en todo el mundo y 26.000 personas por año pierden la vida como producto de esos ataques, ¿no? Entonces, él tiene también un fuerte mensaje para la sociedad que, si ustedes quieren, se lo comparto dentro de algunos minutos nada más. Y quedo disponible, abierto para escuchar alguna otra consulta, otra pregunta si tienen. Sí, Alejandro, te escuchaba y pensaba, ¿no?
¿Qué tipo de acompañamiento, a partir de lo que vos contás y de lo que es la causa que hace que Martín, después de 5 años, abra su corazón y nos cuente su perspectiva de la historia? ¿Qué tipo de acompañamiento están recibiendo estas familias? Sabemos que el uzbeco mató a 8 ciclistas, ¿no? 5 argentinos y otros que eran de origen belga. ¿Están siendo acompañados? Porque digo, los hijos de las víctimas tenían una perspectiva de educación, una perspectiva de futuro, una perspectiva de familia. Bueno, mucho de eso se vio trunco, pero otras cosas con un poco de acompañamiento se pueden lograr. ¿Qué está pasando? 2 americanos perdieron la vida, también una turista belga, también hubo heridos belgas, 12 en total, 12 heridos dejó este atentado, y el apoyo que reciben es muy, a largo plazo es casi inexistente o escaso. Creo que lo que corresponde decir es inexistente, no escaso, porque Martín aboga por la creación de una convención internacional que le dé apoyo a las víctimas sobrevivientes y a las familias de las víctimas mortales, de quienes no pueden seguir adelante porque pierden la vida en estos ataques terroristas. Entonces, lo que él aboga es por la creación de una convención internacional, una ley internacional, como le quieran decir, para que dé apoyo financiero, pero también psicológico a todas esas familias. En el caso de las viudas, por ejemplo, me contaba que la mayoría, si no todas, hoy en día tienen que batallar y salir adelante como pueden para alimentar a sus hijos, seguir adelante una pelea que no tenían hasta hace 5 años y 10 meses atrás, porque a alguien se le ocurrió cometer un acto aberrante, un atentado de estas características, y porque ellos estuvieron en el lugar y momento equivocado, como dijo en la entrevista. Les podía haber pasado a cualquiera, Dios no lo permita, mañana a cualquiera de ustedes, a nosotros, que estamos caminando por un lugar público y alguien, por cuestiones sin ningún tipo de argumentación, decide atentar contra la vida del otro, del prójimo. Entonces, lo que él pide es esta creación y apoya la creación de con políticas de Estado que se pueda mantener en el tiempo el apoyo a los sobrevivientes y a los familiares. Y no solamente por lo económico, porque claro que es importante para mantener a una familia que queda dañada, sino también en lo psicológico. Alejandro, por último y breve, ¿no? Antes de pedir la segunda parte del informe, te veíamos caminar por el lugar donde ocurrió el atentado. Saber qué impresión te dejó esto a vos, ¿no? Porque sabiendo la historia como la sabemos y habiéndose expuesta en el juicio, ¿qué es lo que más te impacta a vos de volver a ese sitio? Quizás nosotros tenemos una línea tan delgada en lo periodístico personal, porque ¿cuál es el límite que tenemos entre el periodista y el ser humano? Mañana estamos, como te decía recién, caminando por ahí y nos puede pasar a nosotros. Entonces es una sensación que me pasa cada vez que visito, trazando un paralelismo, ¿no? Pero cada vez que visito la zona del 9/11, se lo comentaba a un compañero de trabajo aquí en Telemundo 51, digo, cada vez que llego a lo que es el espacio, el sector donde ahora hay un memorial, donde estaban las Torres Gemelas, siento demasiada paz, siento mucha tranquilidad. Y aquí uno de mis compañeros camarógrafo, él me dice, pues claro, dice, eso es un cementerio, al aire libre, hay demasiadas almas ahí. Entonces, caminar por ese lugar es una mezcla tan rara de enojo, de bronca, de impotencia, de ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar? Hay diferentes lugares en donde esto ocurrió, desde donde el terrorista entra con la camioneta, que dicho de paso, si ahí hubiesen estado puestos los pilares que ustedes vieron en el informe, así como los grandes bloques de hormigón, Martín lo decía también en la entrevista, quizás esto se hubiese evitado, pero eso lo pusieron después. Entonces, hay distintos puntos donde entra primero e impacta a la Analog, a la muchacha belga, y después a los 2 americanos, y ya más adelante es donde impacta a los amigos rosarinos. Y finalmente, si uno visita esa zona, la gente en Rosario que tenga la posibilidad quizás de hacer un viaje en algún momento a Nueva York y visite ese sector, va a encontrarse casi al final de ese recorrido con una bicicleta blanca que es el homenaje que le han hecho a los muchachos y que todavía está ahí, con algunas fotos, con algunas flores. Yo hace poco tuve la fortuna de estar en Nueva York, visité ese lugar de nuevo.
yo me comprometí mucho con esta historia, no solamente por el respeto a las madres, a las esposas, a los niños en Rosario, sino también por quienes ya no están. Yo no los conocía de antes, yo los conocí el día de la conferencia de prensa que brindaron en el consulado argentino días después de que pasó el hecho. Y claro, es lógico, había muchachos que estaban totalmente destrozados, habían perdido a sus amigos de una manera innecesaria, ridícula, absurda. Entonces, sinceramente, me comprometí desde lo profesional, pero también desde lo personal. Y les digo que cada vez que tengo la posibilidad de viajar a Nueva York por cuestiones profesionales o con la familia para visitar, voy a ese lugar. Camino por ese lugar, lo recorro, lo siento, lo percibo. Y esto no es una postura, es realmente lo que siento hacer. Alejandro, te proponemos a vos y a los televidentes repasar esta segunda etapa de tu informe. ¿Cómo no? Por la gravedad de las heridas, a Martín lo llevaron de urgencia a un hospital de Nueva York. Comenzaría para él un largo proceso de recuperación y aprendizaje. ¿Se puede perdonar? Yo estoy dispuesto a perdonar, pero quiero ver una actitud diferente en el acusado. Y encontré todo lo contrario. Cuando el juez leyó el veredicto, se le dio la oportunidad de hablar al acusado durante casi una hora, que me pareció excesivo, y él no mostró nada de remordimiento o arrepentimiento. Él siguió convencido de lo que hizo está bien. Yo tengo la esperanza, a pesar de que pasaron 5 años y medio y él no cambió su actitud, yo tengo la esperanza que algún día él se arrepienta de lo que hizo. Y ahí yo voy a estar dispuesto a perdonar. Y Martín permanentemente se hace preguntas. ¿Por qué me tocó a mí estar de este lado? ¿Por qué yo viví? ¿Por qué cuando entramos a la bicisenda me coloqué de un lado y no del otro? Fue claro que todos los íbamos en pares de a dos y todos los que estaban del lado izquierdo son los que fueron embestidos por la camioneta y fallecieron. Y nunca sabes qué es lo que te pasa en la cabeza de por qué entraste donde entraste. Pero sin duda que se te genera una culpa del sobreviviente. Dice sentir admiración por las viudas de sus amigos que asumieron la responsabilidad de sus familias. 15 niños perdieron sus padres en Argentina. Dos niños perdieron su mamá en Bélgica. O sea, este ataque terrorista afectó a 17 niños que perdieron su papá o su mamá. Una placa mantiene vivo el espíritu de amor y amistad. Y dice, cuando un ser querido se convierte en recuerdo, la memoria es un tesoro. Y ese tesoro que yo llevo adentro, que se llama amistad con este grupo, no tiene precio. Es incalculable. Y esa es la mejor definición de amistad que trato de inculcar a mis hijos. Porque no tiene precio. Y como te decía antes, nos estamos, pero estamos. En la sala de su casa en Boston, Martín mantiene vivo ese espíritu de amistad con 2 fotos que inmortalizan momentos diferentes en la vida de este grupo. Década del 90, más o menos. Esto fue a fines de los 90, sí. Es una de las únicas fotos que estamos los días reunidos. Y yo a fines de los 90 fui a vivir a Europa. Y esta es una de las fotos que recordamos siempre cuando estamos los días. Y el contraste de esta imagen que me contabas antes, de la misma mañana del ataque. Sí, esta fue quizás la última. Como eras, hay 9, falto yo, porque esta foto fue tomada la mañana del día del ataque, del 31 de octubre del 2017, y yo me encuentro con ellos al mediodía. Y es una foto que para mí es muy fuerte. ¿Dónde están? Ahí están en Central Park. Mirando estas 2 fotos, sé que hay una frase que define este grupo de amigos. ¿Cuál es? No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. Eso es una frase que a mí que siempre llevo conmigo, que representa lo que fue este grupo. Y hay otra frase que se usa en Argentina que es: nadie te quita lo bailado. Nadie ni nada me va a quitar lo bailado con ellos, a pesar de que 5 de ellos no estaban.
Alejandro, maravilloso testimonio, resiliente, poderoso. Me quedo con esa frase que dice Martín: ¿quién te quita lo bailado? ¿Quién les quita lo vivido, lo compartido, lo amado, lo transcurrido en más de 30 años de amistad? Nadie. Es un mensaje de resiliencia que seguramente cala hondo en cualquier víctima de un atentado, pero también en cualquiera que haya sufrido una pérdida, ¿no? El amor triunfa por sobre el odio cuando uno escucha a Martín decir esto. Ese es el mensaje, y nosotros como periodistas tenemos que transmitir sin ninguna otra intención el mensaje que el entrevistado quiere dejarle a la comunidad. Esta comunidad de Rosario, que ha recibido un golpe inesperado, y espero que este respetuoso informe que hemos elaborado de más de media hora en Telemundo 51 y que está en nuestras plataformas digitales, que por una cuestión de tiempo yo comprendo tranquilamente que necesita una reducción para lo que es la televisión por aire, haya podido transmitir el mensaje de él y el respeto que desde aquí queremos darle también a todas las familias de los damnificados, de los que se fueron, pero también de los que quedaron, porque luchan con esto que van a acompañarlos por el resto de su vida seguramente en sus cabezas y en sus corazones, así que desde aquí nuestro respeto. Alejandro, tanto a vos como a Telemundo 51 les agradecemos por este gran trabajo y la oportunidad de poder permitirnos a los rosarinos disfrutar de esto que han hecho con tanto respeto y tanto esfuerzo. Muchísimas gracias. A ustedes, un abrazo.